Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes, con el tema Evidencia para la toma de decisiones con perspectiva de juventud en los municipios de México, la cual tiene como objetivo mostrar que las mediciones en una política pública y con perspectiva de juventud brinden mejores resultados. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí, jefa de evaluación B. Por parte del INJUVE, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez Hernández, encargada de despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional. Y saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, la doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros, coordinadora general de Análisis de la Pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y me voy a permitir leer un poco de su semblanza. La doctora Alida Marcela Gutiérrez Landeros es licenciada en Economía, así como maestra y doctora en Economía Social en el área de investigación de políticas sociales por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y asimismo se ha desempeñado como profesora e investigadora del Departamento de Economía en la misma universidad. En el sector privado, ha sido consultora en proyectos de evaluación. Desde 2013 hasta la fecha, trabaja en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, desempeñando distintos cargos en la Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. Actualmente, Coordinación General de Análisis de la Pobreza. Ha sido coautora y coordinadora de artículos sobre política social, desigualdad, pobreza, derechos sociales e ingresos. Sus temas de interés son la medición de la pobreza, econometría, economía del sector público y economía laboral. Bienvenida, doctora. De igual forma, saludamos con mucho gusto al maestro Mario Páez Ortega, director de investigación y estudios sobre juventud en el Instituto Mexicano de la Juventud, y me permito leer un poco de su semblanza. El maestro Mario Páez es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Se ha especializado en el estudio e implementación de modelos de profesionalización de las burocracias y de gestión orientadas a resultados. Ha coordinado, como parte del Gobierno de la Ciudad de México, múltiples procesos de planeación estratégica, diseño de políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional en temas como erradicación del trabajo infantil, prevención del embarazo adolescente, movilidad social intergeneracional y otros relativos al enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Como parte de su trayectoria profesional dentro del gobierno federal, ha sido director de prospectiva y apoyo jurídico y director de estrategias de coincidencia social en la Secretaría de Gobernación, especializándose en la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, como lo comenté, se desempeña como director de investigación y estudios sobre juventud en el Instituto Mexicano de la Juventud. Bienvenido, maestro. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje de bienvenida y me permito cederle la palabra a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez Hernández. Adelante, licenciada.
Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todos los que nos ven también en la sala de Facebook. Estamos muy contentos desde el Instituto Mexicano de la Juventud en seguir fortaleciendo este vínculo que tenemos con los diálogos INAFED y que, bueno, pues el día de hoy continuemos con este seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes y, bueno, pues de contar con las participaciones de tan destacadas personas y expertos en el tema de juventudes. Desde el Instituto Mexicano de la Juventud reconocemos que las y los jóvenes no solamente son beneficiarios de programas políticos, de estrategias, de iniciativas, sino son agentes de cambio, ¿no? Y son agentes que participan en el quehacer político, en el servicio público, en N cantidad de espacios, incluso en sociedad civil. Por lo cual es muy importante, bueno, pues que se tenga información, que se tengan insumos para poder realizar toma de decisiones con perspectiva de juventudes, pero basada en evidencia, en datos, en cifras. Entonces, pues muy contenta de que nuestro compañero del Instituto Mexicano de la Juventud, por acá Mario, va a poder profundizar muy seguramente en ciertos instrumentos que tenemos desde el Instituto de la Juventud, como lo es el ProJuventud, el CIMEJUV y la Jornada Nacional de Perspectivas de Juventudes. Yo les doy la bienvenida, un agradecimiento por seguirnos sumando a estos esfuerzos, a todas las personas que se conectaron. Siempre me emociona que hay más de 90 personas conectadas. Y pues nada, le damos la palabra a las y los expertos y un agradecimiento en esta bonita mañana. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra Atzin Ramírez Hernández, por este mensaje de bienvenida. Y antes de comenzar con las ponencias, las y los invitamos a que nos compartan todas sus dudas o inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daré lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la doctora Alida Gutiérrez Landeros para que comience con su ponencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Alejandra. Buen día a todas y a todos. Un gusto, como siempre, poder compartir desde Coneval parte de la información que generamos en el Consejo. Me voy a permitir compartir mi pantalla para poderles em, proyectar una presentación que preparamos para esta eh, ponencia. Y en ese sentido, bueno, ¿qué genera Coneval para la evidencia de la toma de decisiones? Como ustedes saben, Coneval tiene dos funciones principales. Por una parte, el de normar y coordinar de manera independiente la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social. Y por otra parte, el de crear los lineamientos y criterios generales para la identificación, definición y medición de la pobreza en México. En este último punto es en el que nos vamos a centrar. Si bien hay una vasta información respecto a la evaluación y monitoreo de los programas sociales, y de hecho parte de la información que se genera en pobreza retroalimenta en gran medida esta parte de monitoreo y evaluación, ellos, por su parte, también tienen otros indicadores que no solo son de resultados, sino también de gestión de procesos que permite ver cómo van las distintas estrategias, acciones, programas sociales del gobierno federal, estatal y municipal. Pero bueno, en ese sentido nos vamos a centrar en este momento en qué tenemos en cuanto a la medición de pobreza multidimensional para un grupo en el cual hemos visto que a partir de la pandemia requiere de un especial atención. Pero antes, un poco de antecedentes. ¿Cómo surge Coneval? Porque me ha tocado en muchos foros cuando acudo que me dicen, Coneval, ¿es Ceneval? No, no, no es Ceneval. ¿Evalúan la educación? No, no, evaluamos la política de desarrollo social. Pues Coneval se crea en el año 2004, se crea como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, pero con esta función siendo un organismo objetivo que no sea juez y parte para analizar la política y evaluar la política de desarrollo social. Uno de sus propósitos fundamentales es el garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política Mexicana para asegurar así el acceso al derecho social a toda la población. Y en ese sentido, en México contamos con una medición de pobreza
con un enfoque de derechos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, conocemos que internacionalmente hay muchos enfoques. Hay un enfoque de capacidades, hay enfoques de capacidades, de necesidades básicas insatisfechas, pero en México en particular, y disculpen si ahorita ya me empiezo a ver rosita, yo creo que aquí hay algo en mi internet, eh, pero bueno, una disculpa. Espero que me escuchen muy bien y si no se escucha bien, por favor, háganmelo saber. Pero bueno, en México tenemos un enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir esto o en qué se traduce este enfoque de derechos de medición de pobreza? Se traduce en que estamos midiendo el compromiso del Estado. En nuestra Constitución Política Mexicana viene que se tiene que garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación. La pobreza es un enfoque multidimensional. Hasta antes de 2001 solamente no se tenía una medición de pobreza oficial. Después de 2001 se medía solamente con el ingreso. Pero esto no nos permitía ver cuál era la incidencia en otros aspectos o en otros factores que tenían o que eran determinantes también de la pobreza, como es el acceso a los derechos sociales. Y en ese sentido, la Ley General estipula como criterios mínimos para poder medir la pobreza que se tomen en consideración estos aspectos adicionales y que fueron captados a través de dos espacios analíticos. Por un lado, el del bienestar económico, en donde se sigue tomando en consideración el ingreso corriente de las personas, y por otra parte, los derechos sociales, en donde está la educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. Y tenemos otros indicadores que la ley también nos establece que tenemos que medir, que son el grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Pero estos se miden en un tercer espacio analítico, que es el contexto territorial. ¿Por qué? Retomamos, enfoque de derechos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los titulares del derecho? Cada uno de nosotros, de nosotras. Y en ese sentido, es la unidad de análisis de la medición de pobreza en México, es la persona. Por tanto, se mide por aparte el contexto territorial, ya que eso, como su nombre lo indica, representa o está asociado a una colectividad, a una sociedad. Sí lo medimos en la medición de la pobreza, pero no está relacionado al interior de la medición. Se mide por aparte. Luego, medimos la pobreza con la fuente de información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En particular, utilizamos la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares para medir la pobreza a nivel entidad federativa, que se realiza cada 2 años. Y cada 5 años medimos a nivel municipal, y para eso se utiliza la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y la muestra ampliada del Censo de Población y Vivienda, o las encuestas intercensales o conteos de población y vivienda. Y entonces les decía, son dos espacios que están ligados a la medición de pobreza que tenemos en México. ¿Cuáles son? El bienestar económico. El bienestar económico sigue siendo fundamental, poder medir el ingreso para la adquisición de una variedad de bienes para la satisfacción de las necesidades esenciales. Sin embargo, también retoma el enfoque de derechos, en donde reconocemos que la pobreza está directamente asociada a los obstáculos para ejercer los derechos sociales, que estos derechos sociales son los derechos que vienen en las garantías constitucionales. ¿Cómo se define la pobreza en México entonces? Bueno, gráficamente tenemos que la población puede contar con una privación de sus derechos sociales, denominado carencias sociales, y con un ingreso inferior a una línea de pobreza por ingresos, que actualmente en el ámbito urbano, que es población mayor a 2.500 habitantes, está alrededor de 4.500 por persona al mes. Si vive en el ámbito urbano, gana menos de esos 4.500 pesos y además tiene una carencia social, es decir, no tiene acceso a los servicios de salud, está en situación de pobreza multidimensional. Pero además nos permite
también determinar a otra población que está con mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es esta? La población que está en situación de pobreza extrema y que son aquellos que tienen 3 carencias sociales o más y que además no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. Que en este caso es, por ejemplo, alguien que presenta carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y además tiene un ingreso inferior a 1,400 pesos en zonas rurales que son menores de 2,500 habitantes aproximadamente por persona al mes. Estas personas están en situación de pobreza extrema. Y para la política pública es indispensable también poder ver cómo están otros grupos de población, ya que estos otros grupos pueden caer en situación de pobreza en cualquier momento, como por ejemplo los vulnerables por carencia social. ¿Quiénes son los vulnerables por carencia social? Son aquellos que, por ejemplo, están en el sector informal, ganan más de 4,500 pesos al mes, pero no tienen acceso a la seguridad social, ya que en la mayoría de los países de América Latina y México no es la excepción, está ligado al mercado laboral. Entonces no tienen acceso a la seguridad social y ante una eventualidad, un accidente, algún malestar, tienen que acudir al sector privado, hacer uso de su ingreso y por tanto reduce su ingreso y hace que caigan en situación de pobreza. ¿Hacia dónde queremos que vayan las políticas públicas? Hacia el cuadrante verde, que es los no pobres y no vulnerables, que ya veremos más adelante cuánto representan para el caso de México. Ahora, ¿cuáles son las características de la medición que tenemos en México? Pues bueno, debemos sentirnos orgullosos como país porque somos pioneros en varios aspectos. Por una parte, en tener una medición de pobreza multidimensional oficial. De hecho, México fue uno de los países que estuvo impulsando en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se impulsara el poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones y en todas sus formas y no dejar a nadie atrás al tener una medición de pobreza multidimensional. En ese sentido, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya se tiene esa meta, ¿no? Entonces, somos país pionero en tener esta medición de pobreza multidimensional de carácter oficial, pero además que nos permite tener desagregaciones por cada una de las dimensiones. Es decir, yo les pregunto, si tuviéramos en este momento una medición de pobreza por ingresos, una medición monetaria, pudiéramos ver una acción o un programa asociado a vivienda. Les pregunto a ustedes, pueden escribir por el chat, sí, no, es rápido. Repito la pregunta. Si tuviéramos una medición de pobreza por ingresos, pudiéramos ver cuáles son los efectos en esa medición de tener un programa de vivienda. Bueno, algunos dicen que sí, por ahí ya dicen no, dicen que sí. Ok, muchas gracias por su respuesta. Si tuviéramos una medición de pobreza únicamente por ingresos, no podríamos ver los efectos de un programa de vivienda. No se podría. Por eso la importancia de tener una medición de pobreza de este tipo que nos pueda o nos permita evaluar o monitorear de manera integral la política de desarrollo social y en específico aquellas acciones o programas que van asociados a los derechos sociales, a la garantía de los derechos sociales. ¿Por qué no se podría? Díganme ustedes cómo a partir de un umbral de ingreso veríamos los efectos de vivienda. Sería complicado, ¿no? En la medición que tenemos actualmente multidimensional sí es posible porque se desagrega por componentes, se desagrega por derechos, por dimensiones y en ese sentido podemos darle esa evolución. Pero no solo eso, nos permite verlo a distintos desagregaciones geográficas, es decir, tenemos la información
a nivel nacional, estatal, municipal, que es lo que la normativa nos marca que tenemos que generar, pero además hemos generado a solicitud de estos foros, de otros que hemos participado, seminarios, de los tomadores de decisión, información con mayor desagregación geográfica. Es decir, tenemos información de pobreza multidimensional para nivel localidad urbana, para nivel área geoestadística básica urbana, con la finalidad de tener mayor información que pueda ser un insumo o una herramienta que permita orientar la política pública. Y bueno, también tenemos información por ámbito de residencia, rural o urbano. Ahora, no solo eso, tenemos que históricamente han habido grupos que han estado en mayor desventaja social o grupos históricamente discriminados. En ese sentido, el Coneval o la medición que tenemos en México nos permite tener información para estos grupos. Al tener como unidad de análisis la persona, podemos analizar al interior de los hogares o por persona cómo está la situación de pobreza. Lo que si se tiene una medición por hogar o por vivienda, no sería posible. Y este es uno de los retos que luego se tiene a nivel internacional o con otros países, que no se puede tener información para grupos poblacionales. En México podemos tenerlo y lo tenemos para población de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, población indígena, por hombre, mujer y también por persona con alguna discapacidad, entre otros grupos en mayor desventaja social. Ok, vámonos a algunos de los resultados que tenemos de medición de pobreza. A nivel nacional tenemos que en los últimos datos de medición de pobreza que dimos a conocer el 10 de agosto del año pasado, tenemos que la población pasó de 41.9 a 36.3% entre 2018 y 2022. Es decir, de 51.9 millones de personas a 46.8 millones de personas. Y ustedes me preguntarán, Alida, pero ¿por qué no? ¿Por qué me dices 18-22 y no 20-22? La lectura que dimos desde Coneval fue 18-22, dado que 20 fue un año en el cual pasamos una crisis económica y sanitaria, un año atípico, y lo mejor que se pudiera optar para un análisis y poder contextualizar tanto social como económicamente fue 2 periodos que estuvieran más o menos en mismo nivel, digamos, para poder hacer este análisis. Si no, tendríamos un periodo atípico. Por eso es que se hizo esta comparación. Ahora, en términos de pobreza extrema, ¿cómo andamos? Términos de pobreza extrema, pasamos de 7% a 7,1%, es decir, pasamos de 8.7 millones de personas a 9.1 millones de personas entre 2018 a 2022. Esto es en cuanto a situación de pobreza. En cuanto al acceso a los derechos sociales, a esta carencia en los derechos sociales, lo que la población reporta es un aumento en el rezago educativo en este periodo de análisis 18-22, al pasar de 19% a 19.4%. También hubo un aumento en la carencia por acceso a los servicios de salud de 16.2% a 39.1%. En las demás carencias sociales hubo una reducción, lo cual tiene que ver con una mejora en cuanto al reporte al acceso a los derechos sociales. Esto es visto de manera gráfica, lo que ya vimos en cuanto a la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Aquí importante señalar nada más que dentro de pobreza tenemos pobreza moderada y pobreza extrema. Y lo comentamos porque a veces la lectura es como si fuera adición y no, es ya dentro de pobreza está pobreza extrema. También gráficamente aquí tenemos cómo ha sido la evolución desde 2016 de las carencias sociales. Vemos esta mejora que hay en la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda,
en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y en la calidad y espacios en la vivienda, así como en la carencia por acceso a la seguridad social, aunque este sigue siendo uno de los indicadores más altos en México. 5 de cada 10 personas en México tienen carencia por acceso a la seguridad social. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la población joven de 12 a 29 años? Lo que podemos ver es que de igual manera hubo una reducción en la población en situación de pobreza al pasar de 42.3% a 37.5% entre 2018 y 2022. En cuanto a la situación de pobreza extrema, hubo un incremento al pasar de 6.7% a 7% de la población entre 12 a 29 años en esa situación, es decir, de 2.5 millones de personas a 2.6 millones de personas. ¿Qué pasa en cuanto a las carencias sociales? En cuanto a las carencias sociales, aquí se ve el mayor aumento en cuanto al rezago educativo, y esos son los efectos que les digo que se tienen desde pandemia. Es decir, se pasó de 18.4% a 22.4% entre 2018 a 2022. Personas entre 12 a 29 años dejaron de asistir a la escuela, y lo que hemos visto es que para hombres, desde pandemia, dejaron de asistir a la escuela para irse a trabajar, y en el caso de mujeres, dejaron de asistir a la escuela para los cuidados de la familia. Y en ese sentido ya no regresaron a las escuelas. Y esto pues va un poco en aumento. En cuanto a la carencia por acceso a los servicios de salud, también tenemos un aumento considerable al pasar de 19.6% a 41.9%. Y de ahí vemos la importancia no solamente de lo importante que es el ingreso, sino también del acceso a los derechos sociales, de la importancia de tener una medición de pobreza que no solamente nos mida un umbral monetario, sino también lo importante que es el compromiso y la garantía de poder ejercer estos derechos sociales y lo que nos reporta la población en cuanto a esta garantía. En cuanto a los otros derechos sociales, vemos mejoría. Sin embargo, hay un aspecto que, al igual que a nivel nacional, se refleja en este grupo etario, que es la carencia por acceso a la seguridad social, en el cual tenemos que, si bien hay una mejora, 57.9% de la población entre 12 y 29 años sigue presentando carencia por acceso a la seguridad social. A nivel de entidad federativa, podemos tener también esta información en específico de seguridad social, y observamos que son los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, los que reportan niveles mayores al 70% de población que no tiene acceso a la seguridad social de la población entre 12 a 19 años. En cuanto a la carencia por acceso a los servicios de salud, los que reportan en mayor proporción son más o menos esta misma región: Chiapas, perdón, entidades federativas: Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo son los que encabezan con mayor proporción, en particular los hombres. Mayor de 50% de la población entre 12 a 19 años reporta tener carencia por acceso a los servicios de salud. La cuestión se revierte cuando vemos hombres, mujeres en ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria. Vemos quienes tienen menos ingreso son las mujeres, y que esto se reporta más en el sureste del país, en las entidades en donde hay una mayor incidencia de pobreza: Chiapas, Guerrero, pero Oaxaca, pero que eso también está en estas entidades que ya vimos anteriormente,
en donde hay mayores incidencias de carencias sociales como es Tlaxcala, Veracruz, Puebla. Y bueno, aquí también resalta Estado de México. Como les decía, esta medición se puede llevar a nivel municipal y de hecho el año antepasado publicamos por primera vez en Coneval medición de pobreza municipal para grupos poblacionales. Esto no lo habíamos hecho anteriormente, pero justo ante las necesidades que hay de los tomadores de decisión, se realizó esta medición de pobreza para los 10 años de referencia que tenemos la medición en los municipios de México. Y en ese sentido tenemos medición para la población de 12 a 19 años. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, que el número de municipios en donde 1 de cada 2 jóvenes se encuentra en situación de pobreza está con, donde hay mayor número de municipios, es en la población de 12 a 29 años que no trabaja y no estudia. En 2093 municipios, tenemos que al menos la mitad de su población, de este grupo de población de 12 a 19 años, está en situación de pobreza. En 1,116 municipios hubo al menos la mitad de la población joven en situación de pobreza que residía en el ámbito urbano, mientras que en el rural hubo 1,615 municipios con esta misma característica. Podemos ver aquí gráficamente cómo está en 2020 la situación de pobreza a nivel municipal para este grupo de población. Vemos que se concentra en las regiones históricamente rezagadas. Ok, gracias. Y bueno, me dicen que ya estoy en tiempo. Ya estoy por finalizar. Me voy más rápido a partir de ahora. Y bueno, aquí tenemos que 3 municipios tienen menos del 11% de su población, que son municipios de Nuevo León y Ciudad de México. Aquí está la población en situación de pobreza extrema. Ok. Parte de, digamos, resumen que nosotros sintetizamos en fichas de esta población y que está público en nuestro sitio de internet del Coneval. Ok, medición de pobreza para grupos poblacionales. Me voy nuevamente rápido porque ya me dicen que estoy sobre tiempo. Y tenemos que los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas es donde se concentraban el mayor número de municipios con población joven en situación de pobreza y que no trabaja. Aquí se reportaron índices superiores al 80%, aunque hay municipios como es el municipio de Santo Domingo Tonaltepec en Oaxaca, donde se alcanzó 100% de la población en situación de pobreza que trabaja. Nuevamente aquí tenemos población en situación de pobreza que no trabaja y que no estudia. Vemos patrones que son muy coincidentes con las zonas altas del país, zonas montañosas. Aquí vemos igual a nivel municipal cuántos municipios reportan tener 50% más de la población entre 12 a 29 años según carencia social. Lo hicimos para 2 grupos poblacionales, población que trabaja y población que no trabaja y no estudia. Vemos que los patrones son muy similares, sin embargo, hay mayor incidencia para aquella población que no trabaja y no estudia, y en donde resalta más nuevamente es en la carencia por acceso a la seguridad social, en donde tenemos que 2,446 municipios de 2,461 municipios, el 50% de su población de 12 a 29 años reporta tener carencia por acceso a la seguridad social. Lo hicimos para hombres y mujeres, igual vemos que sí hay un comportamiento diferenciado para hombres y mujeres. Esta presentación ya la tienen los organizadores, yo creo que sí, se las piden, se las podrán proporcionar para poder ahondar en esta información. Insisto, ahorita no me detengo por cuestión del tiempo y respetar el tiempo también de mis compañeros que van a presentar.
Pero bueno, el mensaje aquí principal es que toda esta información, reitero, está pública en la página del Consejo. Es información que se ha compartido y que está no solamente el dato, sino también el análisis o la descripción de toda esta información en fichas que tenemos ahí en la página. Adicionalmente, como parte de la información que se publica en el Consejo, está el inventario de programas sociales y esto se realiza cada año y se hace en colaboración de todas y todos ustedes, bueno, de los gobiernos estatales y municipales para poder tener los programas a nivel estatal y municipal en el inventario y tenerlo actualizado. Luego el trabajo de Coneval es poderlo asociar a los derechos sociales y poder ver cuál es su implicación o posible implicación en la pobreza, poder analizarlo. Y lo que vemos hasta este momento es que hay 33 programas y acciones que convergen a nivel nacional con la misma denominación de adolescentes y jóvenes. Estos son operados por 9 dependencias de gobierno federal. Ya tienen 4 derechos: educación, salud, seguridad social y trabajo. Ahí faltarían otros derechos que se tienen como parte de la medición. En particular, se atienden más a jóvenes que a adolescentes. Hay 141 programas que se atienden a jóvenes a nivel estatal y 40 a adolescentes para 2021. Y bueno, a nivel municipal, aquí tenemos también esta numeralia, que insisto, ahorita ya no me detengo por cuestión de tiempo. Y bueno, tenemos otro sistema de información que ya abona hacia el acceso efectivo del derecho social y que nos da cuenta no solamente de este elemento mínimo al derecho y de este piso que deberíamos de contar todos, sino ya va un poco más allá. Por ejemplo, en cuestión de educación, si cuento con acceso a la educación, el servicio es gratuito, el acceso es oportuno, el aprovechamiento es el adecuado, la enseñanza es de calidad, entre otros aspectos e interrogantes a preguntarnos y a resolver a partir de este sistema de información de derechos sociales que estamos construyendo en el Coneval y que nos gustaría en algún momento trascender en la medición de la pobreza, pero que estamos trabajando y es parte de la agenda que tenemos en el Consejo para no hablar solamente de un enfoque basado en derechos humanos, sino hablar enfoque de derechos humanos, pero con acceso efectivo a dicho derecho. Esto es un enfoque que retoma lo que les decía, el enfoque basado en derechos. Es un sistema que consiste hasta este momento en 170 y, ay, por acá lo tenía, perdón, y no tengo el dato, 179 indicadores que están repartidos en acceso efectivo a los derechos sociales, que son también los derechos que vienen en la Constitución: educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda, pero que también nos da cuenta de las desigualdades en grupos de población. Hasta este momento tenemos mujeres indígenas, población joven, población adulta mayor, población con discapacidad por género y población infantil y adolescente. Aquí utilizamos, a diferencia de la medición de pobreza, múltiples fuentes de información y la actualización se hace bienal. Hay múltiples indicadores de desigualdad con información que nos indica qué es parte de lo que se debería de trabajar. Pero entre ellos, por ejemplo, resultados como la brecha entre la jefatura del hogar joven y la jefatura del hogar adulto, en donde observamos que en cuanto a la accesibilidad económica a la vivienda, hay una brecha de 11 puntos porcentuales. También, por ejemplo, por decir alguna otra cifra, la tasa de eficiencia terminal según nivel educativo de la población joven tuvo una brecha de 23,9 puntos porcentuales del nivel educativo secundario respecto a la media superior. Y bueno, algunas reflexiones finales. Tenemos que la población de 12 a 29 años es un grupo de población de los más numerosos que conforman la población total del país, por lo que sus necesidades deben de ser cubiertas considerando sus características particulares. Vivimos en un país muy heterogéneo, un país heterogéneo culturalmente, territorialmente, geográficamente, históricamente, pero
Esta población en particular, ya vimos, necesita atenciones y una de ellas, por ejemplo, está en términos de la educación, de la salud, que es algo que nos muestra la medición multidimensional de la pobreza. La distribución espacial de las personas jóvenes en situación de pobreza mantiene los mismos patrones espaciales. Vemos que es en la región noreste, sureste, donde se concentran las mayores proporciones de población en situación de pobreza, pero también en los estados en las regiones, perdón, predominantemente indígenas. El mayor número de población en situación de pobreza está en el ámbito urbano y bueno, es necesario atender a las personas jóvenes que no trabajan y no estudian, ya que este fue uno de los grupos con mayor incidencia en cuanto a pobreza y carencias sociales. Y en términos de derechos sociales, el acceso a la seguridad social es una de las carencias con mayor incidencia en la población joven. Muchas gracias por su atención. Les proporciono mi correo electrónico por si desean alguna información en particular de la que ya vimos anteriormente. Estoy a sus órdenes y gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctora Alida Landeros, por esta exposición. Y a continuación me permito cederle el uso de la palabra al maestro Mario Páez para que comience con su ponencia. Adelante, maestro. Leslie, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto saludarles a todas, a todos, a todes. Y pues hacer llegar también un saludo y un agradecimiento enorme a todo el equipo de Coneval, por supuesto al licenciado Ignacio Valle, esta colaboración que tenemos entre INJUVE e INAFED ha sido en los últimos años verdaderamente fructífera. Me da también mucho gusto poder el día de hoy compartir este espacio con la doctora Alida Landeros. Esta sinergia que estamos creando entre Coneval, INAFED e INJUVE, estoy seguro que va a generar todavía muchísimos resultados y muchísimas colaboraciones, así que encantado de estar por acá. Voy a compartir pantalla para entrar en materia, solamente si me ayudan a confirmar cuando esté ya proyectada. Me parece que ya está en pantalla completa, ¿cierto? La vemos únicamente el PowerPoint. Ahí No, está. listo, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dividir esta pequeña intervención en tres apartados generales. El primero de ellos es muy breve, solamente una reflexión con respecto a por qué la Organización de Naciones Unidas ha determinado esta década como una década decisiva para el relevo generacional a nivel general y por qué nuestro país lo hemos adoptado como una política central y transversal en la actividad gubernamental. Una década decisiva para el relevo generacional en México, eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Y eso tiene que ver en términos generales con el cambio demográfico. En los siguientes 10 años estaremos en un proceso de transición de ser un país joven en términos generales, es decir, la mediana de edad en este momento en México es de 28.5 años, como sabemos, se identifica como una persona joven en México a una persona entre 12 y 29. Según las proyecciones que tenemos por parte de CONAPO, en los siguientes 10 años es que estaremos transitando hacia los 30 y 31 años como edad mediana, es decir, comenzando un trayecto de cambio demográfico importante. ¿Por qué esto es relevante? Cobra relevancia cuando comprendemos la implicación que tiene en términos de políticas públicas y también cuando analizamos casos de comparación, por ejemplo, los tres países con mayor mediana de edad, que en este momento son Alemania, Italia y Japón, y observamos tanto efectos positivos como negativos de lo que se hizo o no se hizo en términos de políticas públicas, tanto a nivel federal, estatal o departamental, según el caso nacional, y sobre todo a nivel local. Dos casos importantísimos. Uno de ellos, solamente por mencionar uno relevante, fondos de pensiones y ahorros para el retiro. No hay país que sostenga los sistemas de fondo para el retiro si no se comienza a trabajar en las primeras décadas de ese proceso de transición democrático, es decir, ese proceso de envejecimiento poblacional, por decirlo en términos coloquiales. Es decir, requerimos comenzar a trabajar solamente por mencionar un ejemplo, como decía, en términos de educación previsional con las personas adolescentes y jóvenes para en las siguientes 3, 4 y 5 décadas que veamos los efectos grandes de este cambio demográfico, poder estar preparadas y preparados. Otro tema importantísimo, otra vez comparando esos tres países con mayor envejecimiento poblacional, repito, Alemania, Italia, Japón,
el tema de la salud mental de personas adultas mayores. Son 3 de los países donde vemos mayores índices de suicidio, depresión y ansiedad en personas adultas mayores, y tiene mucho que ver con lo que se hizo o no se hizo, lo que se trabajó o no se trabajó en décadas previas con adolescentes y jóvenes. Como estos 2 ejemplos, hay muchísimos otros. Solamente los quise mencionar para decir, este proceso de cambio demográfico que estamos viviendo en México nos hace pensar que hoy en día trabajar por las y los adolescentes, por las y los jóvenes, implica trabajar por el futuro en términos generales de nuestro país. A nivel federal se están haciendo muchísimas cosas, quisiera compartir un par de ejemplos. A nivel local, por supuesto que también. A nivel municipal tenemos retos importantísimos y eso es lo que nos ocupa el día de hoy. Cómo avanzar con mayor aceleramiento, con mayor rapidez hacia la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Como dato de partida, recordar que según el último censo en nuestro país tenemos poco más de 31.2 millones de personas adolescentes y jóvenes, es decir, la cantidad de personas, poco más de 30 millones con quienes estamos trabajando en esta lógica, no solamente de pensar en clave de futuro, sino, con eso cierro el primer encuadre, pensar y recordar siempre que las personas jóvenes están hoy con necesidades, requerimientos, exigencias, sueños y deseos. Hoy están acá presentes con la exigencia del cumplimiento de derechos y eso tiene muchísimo que ver con cómo avanzamos hacia ese esquema de toma de decisiones con base en evidencia a nivel municipal. Tiene mucho que ver porque lo explica y tiene mucho que ver también por las implicaciones que ello tiene. Para entrar en materia, quisiera comenzar con este segundo bloque, hablar un poco de cómo se comportan las estructuras municipales y cuál es la importancia del trabajo con y para las juventudes, no solamente para diseñando políticas dirigidas a personas adolescentes y jóvenes, sino con cómo les incluimos, cómo diseñamos en conjunto intervenciones gubernamentales y lo más importante, ¿para qué? Pensando en clave de qué. Sobre las estructuras municipales, quisiera dividir este apartado como en 2 secciones. Primero, hablar un poco sobre cómo se ha reconfigurado en nuestro país la conformación de los ayuntamientos. Hay una realidad, y eso es una realidad bien motivante que ha cambiado en la última década con respecto a qué tanto vemos la participación de personas jóvenes en la conformación de aparatos burocráticos a nivel municipal. Y por el otro lado, hablar un poco sobre cómo la administración pública municipal está o no inmersa en este esquema de decisiones de política pública basada en evidencias y sobre todo cómo podemos, como decía, acelerar la transición hacia ese esquema. En primer lugar, con respecto a la conformación de los ayuntamientos, aquí decir, hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque en los últimos años en nuestro país se ha observado un cambio bien interesante con respecto a cómo participan las personas jóvenes en las administraciones municipales. Tenemos como principal fuente el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y de Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, también hay un levantamiento 2021 y uno 2018. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer ya comparaciones en el tiempo y observar este cambio con respecto a las últimas 3 décadas, en donde no se levantaba como tal el censo, pero tenemos algunos datos que nos permiten tomar como referencia. Para sintetizar, cada vez más vemos personas jóvenes en la toma de decisiones en los gobiernos municipales. Esa es la idea central que quisiera transmitir en este apartado. Hablando solamente de presidentas y presidentes municipales, primero comienzo con un dato que nos permite analizar otra brecha en otro tema transversal que es género. Actualmente esa brecha sigue existiendo de forma importante. 76.9% de las personas a cargo de las presidencias municipales son hombres y solamente el 23.1% son mujeres. Es un dato comparativo que nos ayuda a ir abriendo esta lógica de cómo la transversalidad de ciertos temas permea o no a nivel municipal. En materia de género tenemos un reto importantísimo. Ahora, en materia de juventudes, ¿cómo vamos? En promedio, las presidentas y presidentes municipales en nuestro país tienen 43.9 años, es decir, es el promedio de edad. La pregunta es, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Por qué digo que es un dato aliciente? Porque si lo comparamos con hace 10, 20 o 30 años, tradicionalmente estos gobiernos, los gobiernos más cercanos a la gente, así es como les vemos ahora y como se ha concebido normalmente, estos gobiernos están encabezados por personas de mucho más edad, arriba de 55 años. Es la lógica de hace décadas del cacicazgo y de terratenientes y de la parcelización del poder. 55 a 56 años era lo común. Hoy en día vemos
que el promedio está en 43.9 años, es un dato importante. Cada vez baja más y se está acelerando. Ahora, hoy en día vemos presidentas y presidentes municipales, como es el caso de Tepic, por ejemplo, donde la presidenta municipal tiene 21 años, de 26 años, perdón. Casos como Sayulita, en donde el presidente tiene 21 años. Vemos gran cantidad de presidencias municipales a cargo de personas de 25 a 26 años en promedio, hablando solamente del rango de personas jóvenes, es decir, menores de 30 años. Y eso es algo que hace una década no sucedía en nuestro país. Así que como punto de partida, quise justamente compartir este dato diciendo, la conformación de los ayuntamientos tiene información positiva. Cada vez está siendo más amplia la participación de personas jóvenes. Y aquí hay una pregunta como central. ¿Eso garantiza en automático que se modernicen las burocracias municipales? No. ¿Eso garantiza en automático que se diseñen políticas a nivel local con perspectiva de juventudes? No. Sencillamente incrementa las probabilidades. Hay que adquirir herramientas, hay que adquirir metodologías, hay que generar masa crítica, y eso es justamente por lo que tanto celebramos desde el INCUB esta colaboración, como mencionaba, con instancias como el INAFED, que nos permiten acercarnos a ustedes en los gobiernos municipales. Y bueno, ya compartiré en unos minutos todo lo que estamos haciendo en términos de generación de competencias en conjunto para aprovechar este cambio en la configuración de los ayuntamientos. Ahora, solo algunos datos que retomaremos como útiles más adelante. Si contabilizamos el total de personas regidoras, de síndicos, de síndicas, tenemos por ahí una población total de 20.453. Ahí también hay un dato importante, un poco escondido en el censo que mencionaba el INEGI, pero que es importante también. En particular en el grupo de regidoras, regidores, síndicos y síndicas, el promedio de edad también ha bajado muchísimo en la última década. Es muy común, cada vez más, por fortuna, ver regidores, síndicas, jóvenes. Se está volviendo una suerte de atmósfera generalizada de decir, en estos cargos necesitamos gente joven que venga y modernice las administraciones municipales, y es un dato también que alienta y alienta muchísimo. Del total de las personas servidoras públicas en los gobiernos municipales, 1.075.989 personas actualmente. Y lo menciono un poco más de 1 millón porque ese es el tamaño del impacto que tendríamos que estar persiguiendo en términos de cambio de concepción, de cambio de paradigma. ¿Cómo hacemos que entonces estas administraciones municipales, que cada vez son más jóvenes, se conviertan también en administraciones cada vez más innovadoras y cada vez más efectivas? Ese es un poco el reto con el que quiero que partamos esta parte de la sesión. Continuando con la conformación de los ayuntamientos y ahora hablando de la participación y visibilidad de personas jóvenes, ahora en las temáticas y en las integraciones de comisiones. Aquí hay un dato importante, las presidencias de las comisiones normalmente están reservadas, y ese es un tema que no es muy positivo, para personas adultas y de mayor edad. Si observamos el promedio de edad de las personas que presiden comisiones, normalmente se le da todavía a nivel municipal, se adjudican a las personas con mayor experiencia, entre comillas, donde experiencia significa años de edad o años de participación en el sector público, con excepción de 2 comisiones a nivel nacional de forma muy extendida. La comisión es de juventud y las comisiones de deporte. ¿Esto es bueno o es malo? Es relativo. Qué bueno, por supuesto, que las comisiones de juventud estén encabezadas por personas jóvenes. Qué bueno que las de deporte también lo estén. Pero hay muchas otras que no están siendo encabezadas por personas jóvenes, por ejemplo, trabajo. Y hay mucho que decir con respecto a la inclusión laboral, educación, y hay muchísimo, por supuesto, que decir y en dónde abrir espacios para personas jóvenes. No vayamos a todavía comisiones como Hacienda o Presupuesto o Seguridad o Reinserción Social, donde todavía vemos muy poca participación de personas jóvenes, con la salvedad que mencionaba hace algunos minutos de que no garantiza, pero incrementa probabilidades y va cambiando el paradigma hacia donde necesitamos. Ahora, sobre las iniciativas y dictámenes, anualmente se presentan en todos los cabildos en el país 82.465 iniciativas y dictámenes. De esos 82.000, poco más, el número uno en términos, ahora vamos a ver una gráfica, el número uno en términos de tema de relevancia, 16.463 en el último año, fueron relativas a asuntos financieros y hacendarios. Y lo menciono no solo porque es el número uno y es relevante, sino porque esta es una de las comisiones, asuntos financieros y hacendarios, donde menor participación vemos todavía de personas jóvenes. Y esto tiene que ver con un impacto transversal, cómo estamos adjudicando presupuestos y a qué temas, como mencionaba, inclusión laboral, educación, reinserción social, viene o no con perspectiva empujada por personas jóvenes, no lo está haciendo todavía. Es un sector que está muy cerrado,
financieros, hacendarios, presupuesto a la participación de las juventudes. Es un reto que todavía tenemos que avanzar en este tema. Sobre el impulso de políticas públicas a nivel municipal en todo el país, contamos con alrededor de 47.750 instancias, es decir, direcciones, departamentos, etcétera, instituciones, institutos municipales de política pública. El promedio de edad de las personas titulares de esas instancias también está en 43.9 años, que es muy similar al de presidencias municipales. Ahí hay que evaluar, no tenemos el dato de comparación para saber si ha bajado o disminuido, pero bueno, es un dato que tenemos como línea de base, digamos, para observar hacia el futuro. Siguiendo un poco con la lógica, aquí solamente quiero presentar este dato para hacer una pregunta como punto de partida muy rápido. Tenemos hasta arriba, son las temáticas de las comisiones que trabajan estos 86.000 dictámenes que mencionaba, que se mueven cada año en los cabildos. El número 1 es asuntos financieros y hacendarios. El de hasta abajo, el que menos dictámenes tienen en todo el país, son reinserción social, con solo 174 dictámenes en el último año. Atraviesan temas como protección civil, desarrollo social, asuntos jurídicos, justicia, turismo, entre muchos otros. Y hago una pregunta, digo, está complicado, no sé si lo alcanzan a ver en sus pantallas, pero si nosotros buscamos y tratamos de encontrar en dónde está Juventudes, es decir, como un conjunto de temas vinculados en las iniciativas que se mueven en todo el país, no aparece. Normalmente en los talleres y conversaciones un poco más abiertos pregunto, yo les pregunto ahora y hagan una reflexión igual interna. ¿Eso es bueno o es malo? Es decir, es terrible que no aparezca como uno de estos temas, ni siquiera como el más bajo, donde está reinserción social, ciencia y tecnología y asuntos indígenas, junto con turismo, no aparece Juventudes. Es relativo también. Es relativo porque no tendría por qué aparecer como un tema específico, parcelario y aislado. El tema de juventudes es un tema transversal. Lo importante es que pudiéramos observar que juventudes está presente en comunicaciones y transportes, en servicios registrales, en agricultura, en igualdad de género, en turismo, como mencionaba. En todos estos temas tendríamos que estar viendo, uno, la participación de personas jóvenes en la toma de decisiones, y dos, el diseño de programas y acciones con perspectiva de juventudes, que es analizando todo el contexto que vive una persona joven y qué eso implica. La buena noticia es que cada vez hay más participación de personas jóvenes, cada vez con mayores competencias. La mala es que esa transversalidad es todavía un reto pendiente gigante en nuestro país, por lo que señalaba con respecto al hermetismo, a lo cerrado que hay todavía la apertura en algunos temas como reinserción social justamente o asignaciones presupuestarias. Una comparación muy rápida de nueva cuenta con la transversalidad del tema de género, que es quizá donde más hemos ganado terreno en materia de temáticas transversales. Justo en los mismos temas analizando, pero ahora viendo la participación de hombres y mujeres en la conformación de los cabildos con las comisiones en estos temas específicos. El número 1, evidentemente, está igualdad de género y derechos de las mujeres, donde casi el 90% de la integración de estas comisiones en todo el país son mujeres. Solo el 9.8% de las personas que participan en esas comisiones son hombres, lo cual es algo, por supuesto, plausible. En el otro extremo, el tema en el que menos vemos participación de las mujeres, con solo 1 de cada 10 en la conformación de comisiones dentro de los cabildos, es protección civil. Los últimos 3 son seguridad pública, un tema tremendamente sensible para las mujeres y solamente vemos un dato similar. 1 de cada 10 mujeres, 1 de cada 10 personas que participan en esas comisiones son mujeres. Y bueno, desarrollo agrario, territorial, urbano y vivienda, temas también fundamentales. La participación sigue dominada por hombres. Este gráfico quisiéramos tenerlo para juventudes. ¿Qué tanto el promedio de edad y cómo está la conformación? No hemos llegado hasta allá en la información que nos nutre el INEGI a través de este censo de gobiernos municipales. Es uno de los retos que estamos también construyendo en términos de disponibilidad de la información. Y hasta allá quiero avanzar muy rápidamente, haciendo este segundo punto de parada con la administración pública municipal, las decisiones de política pública, cómo se están tomando, más allá de cómo se están configurando, que es con lo que avanzamos en estos minutos. Primero, como encuadre, para recapitular y empezar a hablar sobre decisiones basadas en evidencia, que es lo que nos ocupa en esta sesión del seminario. Primero, la constitución política, hay que recordarlo, empuja a nuestro país el modelo de gestión para resultados. Seguramente ustedes ya han tenido sesiones sobre gestión para resultados, estarán por tenerlas en ese seminario, pero bueno, básicamente este modelo que nos obliga con muchos instrumentos a transitar de un modelo muy tradicional basado en el seguimiento y apego irrestricto a procesos, a un modelo donde priorizamos los resultados, el impacto real allá afuera en las calles, en las comunidades, en los barrios, en la gente.
Este modelo de GPR a nivel de las entidades federativas y de municipios es también una obligación a nivel constitucional, aunque el avance se ha dado mucho más a nivel federal. La propia Constitución en el artículo 134 señala los criterios que deben guiar este modelo de gestión y su obligatoriedad en materia de evaluación para los gobiernos locales, es decir, los estados y los municipios. Los niveles de entidades federativas y los municipios deben avanzar conceptual e instrumentalmente en GPR. Esa es una premisa básica para medir el desempeño de la gestión pública. Comienzo con esto para poder llegar a esta idea. La construcción de una cultura de uso de evidencia eh, a nivel municipal puede entenderse, a nivel local en términos generales, por supuesto, puede entenderse como un ciclo de aprendizaje, debe entenderse como un ciclo de aprendizaje, toda vez que hemos analizado en la primera parte que no es una constante, no es algo que esté sucediendo. No es algo que sistemáticamente nos permita ver que en los gobiernos municipales se sigue todo un ciclo de gestión orientada a resultados para diseñar intervenciones de gobierno. Eso ha costado más de 2 décadas a nivel federal y a nivel municipal todavía estamos en los primeros pasos. Eso hay que reconocerlo para avanzar. Observarlo como un ciclo de aprendizaje es una ruta que nos ayuda mucho a acelerar ese cambio de paradigma. Y por acá hay una propuesta, es bien interesante. Este, de hecho, es de un caso que estamos revisando desde el instituto en materia de juventudes en particular, pero de cambio y recambio generacional, que es el concepto, en Jalisco, en los municipios del estado de Jalisco. Aquí tenemos hay distintos esquemas y propuestas, pero aquí tenemos una de las propuestas de cómo observarlo como este proceso de aprendizaje. Si lo vemos en colores, naranja son los procesos relacionados a diagnósticos, que es necesario comenzar por ahí en cada uno de los municipios donde queremos transitar a este modelo. Los azules tenemos lo vinculado a evaluación y los verdes es uso de evidencia y aprendizaje real, es decir, a donde queremos llegar. Es un ciclo básicamente en el que tenemos que entender, como la siguiente diapositiva señala, que el ciclo de aprendizaje de cada gobierno apuntala en 3 pilares: capacidad técnica del municipio, procesos institucionales, que también varían entre municipios, y datos administrativos. Y este tercer punto es al que quisiera avanzar y que hace perfecto, pues, match con lo que nos compartió la doctora Landeros desde Coneval. La generación y administración de datos es fundamental para la toma de decisiones basada en evidencia. No solamente utilizar los datos que se generan desde instituciones como Coneval, como INEGI, como CONAPO, etcétera, sino la autogeneración de información. Eso es fundamental, específicamente a nivel municipal y a nivel estatal. Sobre todo porque muchas veces la principal barrera es los datos no son desagregables a nivel municipal, muchos casos así es, pero hay muchos otros casos en los que de hecho esa información se puede y se debe generar. Ese es el modelo al cual tendríamos que estar transitando. El uso y aprovechamiento de los datos que existen, que se pueden desagregar, pero también la autogeneración de información. Y eso entiendo es un reto cuando hablamos, por ejemplo, de municipios como el caso que mencionaba la doctora Landero, Santo Domingo, Tomaltepec, donde con información del INEGI, con información sobre todo de Coneval, podemos, lo que nos compartió, saber que el 100% de las personas jóvenes en edad de trabajar no tienen un empleo y qué hacer al respecto. Pero dentro, haciendo un zoom en ese grupo en particular, si queremos saber, por ejemplo, cuáles son los anhelos, los deseos en términos de proyecto de vida de ese grupo poblacional, jóvenes en Santo Domingo, Tomaltepec, muy probablemente no tendré la información por parte de Coneval o de INEGI. Tendría yo que ir a levantar y construir esa información. Justo es un ejemplo que me interesó mucho ahora que lo traíamos a colación en la sesión, en la presentación anterior, porque el ejemplo es bastante interesante. Justo hace unos meses, en diciembre del 2023, ahí en Santiago Tomaltepec, el gobernador actual del estado de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara, presentó todo un proyecto de inversión. Si no me equivoco, son 4 millones de pesos, que es una inversión histórica para el municipio. Nunca se había invertido tal cantidad de recursos en este municipio en particular, con la intención de generar información con respecto a las vocaciones productivas. ¿Qué es lo que podemos detonar? Y en particular ahí, pues personas jóvenes tendrán un papel fundamental. Entonces, es un ejemplo de cómo juntar información que dispongo de una fuente existente, como lo es Coneval, con cómo inyecto recursos, pero no solamente para programas inmediatos, que eso es fundamental, por supuesto, ejercicio de derechos, sino para generar información estratégica para el futuro,
para futuras intervenciones. Más o menos la proyección, si no me equivoco, son 14 o 15 años de intervención sostenida de este nivel en un municipio como este, para que podamos observar un cambio real, institucionalizado, por así decirlo, en términos de bienestar integral. Entonces, no solo es inversión en un año o 14 años de la misma inversión sostenida, sino con una dirección específica. Y eso requiere de información que nos permita actuar en forma estratégica e inteligente. Ahí es a donde justamente quiero ir cerrando esta segunda parte de la intervención para decir el fortalecimiento de estos elementos pues contribuye evidentemente a la internalización del uso de evidencia en la formalización de políticas públicas. Es decir, solamente se internalizará y se hará parte de la vida cotidiana si observamos resultados reales en el mediano, en el corto y en el largo plazo. No solamente en el largo plazo, por supuesto, sino en los tres niveles de intervención. Ahora, ¿qué tipo de datos? Y estamos pensando en la pluralidad de municipios en México, no solamente en municipios como los que mencionamos en los 4 estados, donde el 80% de las personas jóvenes viven en pobreza multidimensional, como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas. También tenemos, por supuesto, que pensar en el desarrollo de municipios con índices de desarrollo humano medio y alto. Es decir, la realidad es que se viven en San Pedro Garza García contra Cochuapa de Nuevo León y Cochuapa en Guerrero. Evidentemente son abismalmente distintas, pero tenemos que trabajar por todas las realidades para poder pues emparejar el piso. Por supuesto, y está de más decirlo, en la actual administración es un sello que distingue a toda la intervención gubernamental, siempre con mayor énfasis y con mayor ahínco en estos grupos y regiones que históricamente fueron invisibilizadas, marginadas y excluidas, abandonadas, para decirlo en términos llanos, durante las últimas décadas. ¿Qué tipo de información estaríamos y estamos ya actualmente levantando? No me refiero a institucionalmente, sino a nuestro país. Hay municipios, sobre todo de desarrollo económico medio y alto, que están trabajando ya en la construcción de ciudades inteligentes a través de la Big Data. Y esto lo menciono para dos cosas. Uno, observar un poco qué y cómo se está avanzando. Y dos, no olvidar que no podemos seguir manteniendo y tolerando esa brecha en la que municipios de ingresos medios y altos se pueden dar, digamos, el lujo de construir Big Data, utilizarla para generar ciudades inteligentes, y los municipios como Santiago, Tomaltepec, pues que nos esperen 14 años para salir de la pobreza multidimensional. Evidentemente no puede ser así. Hay que diseñar estrategias, y es viable, se está haciendo en México, para acelerar este segundo grupo de municipios que requieren de mayor intervención para el bienestar integral. ¿En dónde están los 6 temas en donde más se ha explotado en México la Big Data al servicio de ciudades y gobiernos municipales inteligentes? Planificación urbana, movilidad urbana, seguridad pública, salud pública, limpieza urbana y turismo. Solamente, por ejemplo, para hablar de movilidad urbana, en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que son incluso bajo el mismo censo equiparables a los municipios, como sabemos todos, en movilidad urbana se mide en ciudades como la Ciudad de México, en entidades como Jalisco y algunas otras que tienen redes de movilidad en bicicleta, se miden por los dispositivos que están en los propios aparatos y los aplicativos celulares. Podemos ya conocer cuáles son los patrones de movilidad de las personas por rango de edad, ¿no? Jóvenes de 15 a 19 años en edad universitaria, por dónde se mueven, adolescentes de 12 a 15, cuáles son sus trayectos de movilidad, mujeres de 25 a 35, por ejemplo, en términos de rutas de cuidado que trasladan a hijas, hijos, incluso en bicicleta a las escuelas, entre muchas otras cosas como compras y tal. Todo eso, convertido en la lógica del Big Data, nos permite tener información para generar inteligencia administrativa gubernamental. Solo por poner, por supuesto, el ejemplo. Entonces, eso nos ayuda a definir. Acaba de suceder en entidades como San Luis Potosí, donde incorporan movilidad como Metrobús, diciendo en qué partes de la capital lo necesitamos, en esas partes donde la inteligencia de que disponemos nos indica que no se están moviendo en patrones de rutas de cuidado, por ejemplo, mujeres en bicicleta o en auto, porque no está disponible. Entonces necesitamos ahí el Metrobús para que puedan tener mayor movilidad. Ese es otro ejemplo de toma de decisiones a nivel municipal con base en evidencia, pero que requiere de la construcción de esos datos que, como decía, no vendrá sin duda alguna de fuentes nacionales y muchas veces tampoco estatales. Bueno, no me tengo mucho más en esto, solamente para avanzar en algunas recomendaciones que instancias internacionales, incluso como el Banco Interamericano de Desarrollo, universidades como la UNAM, la UAM en nuestro país, están generando. La primera de ellas, uno, elaboración y aprobación de una política de datos a nivel municipal.
Es decir, una oficina, una instancia encargada de analizar la información que disponemos a nivel nacional o de instancias preexistentes y además de elaborar una política de datos que administre esa información y promueva la autogeneración de información como la que estaba mencionando. Dos, y eso es importantísimo porque seguramente hasta acá empezamos ya a pensar en clave de presupuesto y eso cuánto cuesta y cómo le hacemos. Y de capacidades institucionales también, por supuesto. Formación de alianzas para proyectos piloto de análisis de datos. No son pocas las instancias, tanto nacionales como internacionales, que tienen programas de financiamiento, de aceleración de este tipo de pilotos para generar información. Muchas de esas seguramente querrán también utilizar esa información para fines privados. Hay que ser muy cautos, muy cautas con qué instancias colaboramos o no, pero muchas otras, hablo sobre todo de empresas privadas, por supuesto, que querrán utilizar esa información, pues hay que generar, y eso es parte del equipo 1 de elaboración de la política de datos, toda una estrategia de seguridad de la información, pero bueno, eso ya es como entrar mucho más en detalle, solo decir, hay alianzas que están disponibles para poder generar este tipo de información que no exista en algunos municipios. Tres, creación de un equipo de análisis de datos por acto administrativo, es decir, la capacitación y profesionalización de un equipo dentro del cuerpo municipal del aparato burocrático administrativo municipal que se encargue específicamente de la construcción de Big Data y de la administración de los datos existentes en fuentes como las que ya mencionamos. Y cuatro, celebración de alianzas público-privadas para la recolección y tratamiento de Big Data y la creación del equipo gestor. Este lo señalamos y se señala justo para decir, no todas las alianzas público-privadas tienden a ser negativas. Hay muchas empresas que de hecho explicitan el uso que le darían a la información que levantan de la población a nivel municipal para fines privados. Empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, para saber en qué regiones de un estado pueden poner, no sé, más antenas o repetidoras de cable y ese tipo de cosas. De acceso o de oferta y demanda de servicios como telecomunicaciones, televisión por cable, televisión satelital, entre muchas otras cosas. Es decir, siempre que se explicite, sea claro y haya formalidad, esa celebración de alianzas llegan a ser útiles, han demostrado utilidad en nuestro país para la generación de información que no existe y por lo tanto para nutrir la toma de decisiones. Ahora, una vez que tenemos todo este esquema, hay que comprender pues que necesitamos como tal programas de cooperación técnica programática a nivel estatal y municipal con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas. Es decir, no es automático tampoco que transitemos de no tenemos información a ya tenemos información y esta información se utiliza para la toma de decisiones de políticas municipales. No es así tampoco. Hay que generar todo un esquema de uso y aprovechamiento de esa información. Y una propuesta, de nueva cuenta con el caso de Jalisco, de ahí estamos tomando este esquema, es este que vemos en pantalla. Básicamente, para recordar, muy rápido, pues requerimos de diagnósticos que nos hablen sobre la oferta y demanda de servicios, qué es lo que la población en mi municipio está demandando, qué es lo que se oferta y dónde están las brechas. ¿Cuáles son las tecnologías de la información de las que dispongo a nivel municipal? Si hay una carencia importante, es también importante explicitarlo en el diagnóstico para poder ir a buscar esas alianzas de instituciones públicas o privadas para poder mejorarlo. Y aquí se incorpora mucho el tema de las instituciones privadas porque son inversiones verdaderamente altas las que se requieren, hay que visibilizarlo. Datos abiertos, ¿cuáles son los datos de los que ya dispongo que me está generando Coneval, INEGI, etcétera? Información geográfica y uso de esa información en los diagnósticos. Pero después toda una selección de indicadores prioritarios. No voy a, en mi primer programa en el municipio, abordar todos los temas, seguridad, turismo, movilidad. Hay que ver cuáles son las prioridades en mi municipio según mi realidad y seleccionar esos indicadores prioritarios. Después, las siglas de ECRA básicamente significa herramienta de evaluación de la calidad de registros administrativos. Es una herramienta estandarizada a nivel pues internacional que nos ayuda a decir qué tanto es de calidad la información que estoy ya recopilando, porque hay registros administrativos en los municipios, trámites, servicios, licencias, lo que se otorga a nivel municipal y que básicamente es información que podemos utilizar en términos de inteligencia o en términos de estrategia. Por ejemplo, para identificar, como decía, vocaciones productivas. Este municipio es mucho más ganadero, este municipio es mucho más tendiente al comercio por el número de registros, de licencias que se otorgan, etcétera. Vamos ya casi hacia el cierre para no invadir demasiado el tiempo de la presentación. El tercer momento de esta primera línea tenemos
un estándar internacional. Ustedes ven DDI, básicamente abajo hay un asterisco muy chiquito, según no se alcanza a ver, significa, por sus siglas en inglés, Iniciativa de Documentación de Datos. Es un esfuerzo que está estandarizado a nivel internacional como un protocolo para establecer esta estandarización en el uso de microdatos. Es decir, los municipios no estamos solos en este esfuerzo de decir, ¿y cómo uso o aprovecho esa información o cómo la genero? Ya hay estándares y protocolos internacionales que nos ayudan y nos orientan de cómo esos registros administrativos que ya se generan en las dependencias, por eso poníamos el dato de que son más de 70,000 en todos los municipios, cómo tendrían que estarse agregando, administrando en bases de datos y explotando. Solamente hay que ir capacitarse, por supuesto, en esa materia y explotarlos. También se requiere como parte de este modelo, pues una propuesta de fortalecimiento del sistema de información estratégica. Aquí justo mencionaba el Estado de Jalisco, que es este esquema, y de sus municipios, que es lo que están implementando, y lo menciono para voltear a verlo como caso de éxito, porque van bastante bien en la implementación. Y también la propuesta de diseminación de datos, es decir, todo el uso hasta llegar a la parte de abajo, que es monitoreo, evaluación de los resultados de esas intervenciones, elaboraciones de guías básicas de monitoreo y evaluación basado en necesidades identificadas para poder ver que en serio lleguemos a un cambio social, y pues planes de entrenamiento, que es fundamental, capacitación inicial sobre monitoreo, evaluación, gestión para resultados, usos de microdatos, construcción y explotación de macrodatos. Todo eso que suena como pues mucha información, pero que no solo no es complejo, sino que ahí están las instancias que están dispuestas, públicas y privadas, insisto, sobre todo públicas como INEGI, Coneval, en materia de juventud, por supuesto, INJUVE, para brindar esta capacitación. Y pues nada, INAFED, por supuesto, que articula todos estos esfuerzos como este espacio en el que nos encontramos. Y esto ya al filo de la intervención, así que cierro en 2 minutos solamente diciendo el tercer momento: información y recursos disponibles con información sobre juventudes a nivel local. Sobre juventudes porque es lo que nos toca, por supuesto, en atribuciones al INJUVE, pero sobre todo también porque lo que decía al inicio, una década decisiva para el relevo generacional es lo que vemos en México. Queremos avanzar en materia de turismo, de movilidad, de seguridad, de educación. Tenemos que trabajar con las nuevas generaciones, no solamente, pero tenemos que trabajar estratégica y prioritariamente con las nuevas generaciones para garantizar ese cambio de paradigma hacia el futuro, así como la garantía de esos derechos en el presente. Y muy rápido, el primero de los recursos. Desde el INJUVE generamos con el Fondo de Naciones Unidas para la Población y con CONAPO, el Consejo Nacional de Población en México, una serie de cuadernillos, son 32 cuadernillos locales a nivel estatal, que justamente se llaman Situación de las Personas Adolescentes y Jóvenes en Guanajuato, Durango, Tamaulipas, etcétera, uno para cada entidad y uno a nivel nacional. En esos cuadernillos ustedes podrán encontrar toda la información disponible de fuentes oficiales como INEGI, censos, encuestas, no solo en materia de pobreza, sino también en materia de uso de tecnologías, de educación, salud, aprovechamiento de espacios públicos, turismo, entre muchos otros. Todas aquellas fuentes que se generan del INEGI que fueron desagregados para esta cohorte, es para el grupo de edad específico, están en esos cuadernillos. Ahora, son cuadernillos que van quedando desactualizados, están generados con información a 2021. Justamente en respuesta a esta necesidad de actualización es que generamos, y con esto cierro, presento muy rápido la idea y ustedes podrán disponer de la presentación con un poco más de 20 diapositivas donde solo hay algunos ejemplos para que ustedes puedan disponer de ellos. El Sistema de Información Estadística sobre Juventud, un esfuerzo que es parte de una plataforma sin precedentes en México, que es el Sistema de Monitoreo de Intervenciones en materia de juventud, el CIMEJUV, que lanzó el INJUVE en este gobierno. Es una plataforma electrónica en Internet donde ustedes pueden consultar todo lo que se hace en materia de política pública dirigida a personas, adolescentes y jóvenes a nivel federal. Un poco como ejemplo para poder extrapolar a nivel estatal y municipal. En principio están todas las intervenciones a nivel federal. Un apartado dentro de ese sistema es este sistema de información estadística sobre juventud, donde ustedes podrán encontrar indicadores actualizados anual y en muchos casos trimestralmente sobre juventudes en todas estas temáticas que comentaba, desde turismo hasta inclusión laboral, etcétera. Son indicadores en materia de juventud esenciales para la toma de decisiones. Muchos de ellos pueden ser desagregados a nivel municipal, no lo están en este momento en el sistema, solo a nivel nacional y en algunos casos a nivel estatal, en la gran mayoría, pero basta con tener la información, tenerla bien mapeada e ir a las fuentes oficiales en INEGI para poder decir, me interesa este dato, ¿es desagregable a nivel municipal? Sí, sí lo es. El propio INEGI está siempre a disposición. Nosotros en el INEGI trabajamos mucho con la Oficina de Atención a Usuarios
si ustedes la buscan, les van a ayudar a construir el dato para su municipio en todos estos temas como educación, empleo y ocupación, seguridad y violencia, salud y seguridad social, juventudes diversas, etcétera. No quiero detenerme más, pero solo para decir, en cada uno de esos temas dentro hay muchísima información. Por ejemplo, solo en educación, pues una cosa es el indicador de uso de tecnologías de información en los hogares para fomentar y mejorar la educación, y otro muy distinto, la distribución porcentual de cierto grupo de personas con condición de práctico físico-deportiva en el ambiente educativo, o los visitantes, las personas visitantes a museos, para también diseñar políticas, que esto es muy, muy, muy central a nivel municipal, de cómo aprovechamos los recintos históricos para la educación integral. Solo por un ejemplo, insisto, a 3,000 kilómetros por hora, pero si vamos a ocupación y empleo, y con este sí termino, tenemos desde perceptores de ingreso corriente trimestral para la población objetivo hasta, me interesaba mucho este anterior, población de 12 o más que realicen actividades productivas y la tasa de participación. El ingreso promedio trimestral monetario por entidad federativa de población de 12 a 29 años, según la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, pero que también es desagregable a nivel municipal, y es un dato, por ejemplo, que interesa mucho que ustedes puedan conocer. ¿Cuánto está ganando por una persona joven que sí tiene el privilegio, pues, de estar en un empleo formal? ¿Cuánto está ganando? Y eso en términos comparativos está bien o mal con respecto a la población adulta. Cierro con un dato solo con este ejemplo. A nivel nacional siempre se ha visibilizado, desde los últimos 20 años al menos, que por el mismo trabajo, un hombre y una mujer, la mujer gana menos dinero. En promedio, 18 a 24%, si no me equivoco, menos por el mismo trabajo. Un problema fuerte de brecha de género que se está, pues, trabajando. Pero en materia de juventud, no nos alejamos mucho, más bien se profundiza. Por un trabajo similar, una persona que tiene solo 5 años de experiencia, una dentista, por ejemplo, contra un dentista con 25 años de experiencia, por el mismo procedimiento, la dentista joven está obligada por la estructura social y por lo que la gente está dispuesta a pagar hasta 45% menos, como una sanción solo por ser joven y por no contar con la experiencia, cuando muchas veces esa experiencia no está ligada a la efectividad del procedimiento, como es una extracción dental, por ejemplo. Entre muchos otros casos que pudiéramos mencionar, pero información que ustedes podrán encontrar, no el caso específico de la extracción dental, sino el caso del agregado, cuánto gana una persona a nivel nacional, a nivel estatal, etcétera. Y bueno, estadísticas como decía, seguridad, violencia, educación, turismo y muchas otras que estarán siendo actualizadas de forma trimestral en este sistema que está a su disposición y que quisimos, pues, presentar muy rápidamente el día de hoy a todas, todos y todes ustedes. Muchísimas gracias, Leslie. Muchísimas gracias a usted, maestro Mario Páez Ortega, por esta exposición sumamente interesante. Nos deja reflexionando mucho. Y si me permiten nuestros dos ponentes, antes voy a dar lectura a una inquietud que he logrado identificar en el chat. Viene por Diana Alanis de Reynosa, Tamaulipas, y es con respecto a unas gráficas que nos presentó maestro Mario, y nos comenta: la gente que está en estos 8 estados por motivos de trabajo, de estudio o por ser estados en los que la tasa de natalidad es alta. Creo que se refiere a una de las primeras gráficas que nos presentó. Cierto, muchas gracias por la pregunta. Son las 8 entidades en donde se concentra el 52% de la población joven en nuestro país, y es por todo lo anteriormente mencionado. Es decir, son dinámicas demográficas y explican distintas cosas, pero es todo lo que se mencionó, justo todo eso tiene que ver. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las entidades también con mayor edad mediana, la edad mediana a nivel nacional, como decía, es de 28,5, en la Ciudad de México es de 35 años. La explicación tiene que ver con dos factores principales. Es la entidad donde las personas jóvenes cada vez menos deciden tener hijos e hijas, y dos, temas migratorios. Es donde muchas más personas migramos de otras entidades, venimos a estudiar, sobre todo a nivel media superior y superior, nos quedamos en la ciudad y pues nada, le subimos el promedio. Contrario a Chiapas, por ejemplo, donde la mediana de edad es de 24,5 años, bastante por debajo de la media nacional, y ya tiene que ver con cuestiones bastante complicadas. Por ejemplo, que las personas adolescentes, vaya, es la entidad con mayor embarazo adolescente. Y no es que las personas estén decidiendo allá si tener hijos en la Ciudad de México, no. No es un tema estructural bien complicado, donde tenemos, según la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente, la entidad con más embarazos adolescentes, incluso también con mayor embarazo infantil, que eso es una equiparable a violencia sexual. Niñas de 9, 10 y 11 años teniendo hijas e hijos.
y pues por eso la explicación. Como esos factores demográficos es lo que nos explica la concentración en esas 8 entidades de la República. Muchas gracias, maestro Mario. Y tengo por acá un comentario de Jennifer García que nos comenta, excelente seminario. También es importante revisar las políticas públicas a nivel estatal. Realizo una investigación de doctorado sobre políticas públicas de juventud en Jalisco, revisando el periodo de 2001 a 2024. Se ha situado a la juventud en situación de vulnerabilidad, 23 años de vulnerabilidad acumulada. Me parece que es necesario también diseñar políticas de juventud partiendo del conocimiento de las trayectorias juveniles de abajo hacia arriba, recuperando sus narrativas para saber sus requerimientos e innovar en el diseño. Es decir, conocer cualitativamente a los jóvenes de cada territorio. Sería una buena propuesta realizar una revisión estatal y municipal acerca de lo que ha funcionado y no de las políticas públicas de juventud implementadas. Muchas gracias por generar estos espacios. No sé si tenga algún comentario, maestro. Pues muy rápido, nada más agradecerte, Jennifer, el comentario. Justo decir que es prácticamente esto lo que estamos haciendo desde el INJUVE y vinculado con una pregunta que también viene en el chat de Arnulfo Guadalupe Arcos, que es ¿cuál es la función del Instituto de la Juventud? Justamente esa. El INJUVE es la institución de la Administración Pública Federal que articula la política de juventudes en todo el país. Con toda la Administración Pública Federal, es una institución cuya persona titular es designada directamente por el presidente o la presidenta de la República, tiene una relevancia importante dentro del gabinete porque es transversal, pero no solamente en la Administración Pública Federal, también coordinamos el sistema de colaboración con las y los titulares de todas las instancias federativas. En cada estado de la República hay una instancia de juventud, en algunos casos es secretaría, subsecretaría o instituto como el nuestro, y con todas las entidades y todas esas instancias tenemos 4 veces al año, cuando menos, reuniones de coordinación donde compartimos nuestras mejores prácticas desde la federación para que se repliquen en los estados y aprendemos también de las mejores prácticas de los estados para llevarlas a la federación. Así que en este diálogo constante articulamos y cumplimos con ese objetivo que justamente mencionaba Jennifer. Muchas gracias, maestro Mario, por estas puntuales respuestas tanto a la pregunta como al comentario de nuestros participantes. Y para empezar a dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la palabra a la licenciada Magdalena Rodríguez para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, Magda. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias. Hemos visto dos presentaciones muy enriquecedoras. Tratan muchos temas con mucha destreza, maestría y probablemente pasa desapercibido toda la riqueza que tiene cada una de las dos presentaciones que vimos porque nos enfocan hacia un solo tema, pero yo le vi a las dos presentaciones una gran utilidad y voy a ser muy breve para que ya concluir nuestro diálogo virtual, nuestro seminario de este día. Hemos visto muchos elementos a considerar para cuando debemos tomar decisiones, que en sí el tomar decisiones no es un asunto fácil porque se asume responsabilidad y por supuesto compromiso, que es lo primero que se necesita antes de ponernos a estudiar con las cifras y todo esto. Segundo, la importancia de darle el enfoque y perspectiva de juventud, pues ya nos fue comentado de muchas formas a través de muchos datos, los argumentos que lo soportan, que lo miden también. Este diálogo me parece que invita no solo a mostrar que se obtienen buenos resultados tomando en cuenta todas estas consideraciones, sino también nos invita a reflexionar que los jóvenes deben de ser reconocidos como sujetos de derechos, capaces de opinar, de participar con libertad en las acciones que les permitan, como lo comentaban, a corto, mediano y largo plazo, ejercer su pleno desarrollo y construir su proyecto de vida, porque también construyendo su proyecto de vida están construyendo el proyecto y destino de no solo de los mismos jóvenes, sino incluso del país, porque pues la juventud es un ciclo vital y todos pasamos por ahí, pero ahora la importancia que se le tiene que dar es fundamental. Coneval es una institución muy importante y yo hablaba de varias vertientes porque Coneval está reconocido constitucionalmente como una de las instancias que deben de ser consideradas, además del INEGI, en el artículo, si mal no recuerdo, 26 constitucional, deben de ser consideradas para
tomar los datos para construir las políticas públicas que no solo van al plan nacional, sino a los planes estatales y municipales. Por eso yo hablaba de varias vertientes de interés, el enfoque que se comentaron en las presentaciones, la importancia de los planes y sobre todo ahora a mí me gustaría cerrar un poco hablando de la oportunidad de las cosas. Nuestros usuarios normalmente son personas servidoras públicas. Desconozco la cantidad de jóvenes que hay como asistentes, pero sí es muy importante en lo que se comentaba de alguna manera en la presentación del maestro Mario. No solo es importante que los jóvenes ahora estén participando, ocupando espacios dentro de la administración pública, en los poderes de la Unión, también es muy importante que los adultos o las demás personas o ya los jóvenes en esas posiciones que los visibilizan, podamos trabajar en construir políticas públicas útiles y sobre todo apropiadas a cada región, apropiadas a cada tipo de comportamiento, que es lo que tenemos precisamente de las bases de datos para construir esas políticas públicas que van a ayudar a construir un mejor país. Maestro Mario Páez Ortega, doctora Alida Gutiérrez Landeros, que me confundo un poco porque dice Alida Landeros, pero es Gutiérrez Landeros. Muchas gracias por su colaboración. Gracias también a la licenciada Alejandra Tzin Ramírez. Gaby Torres, muchas gracias. Al INJUVI y al Coneval en general. Y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que este tema haya sido de utilidad, que lo ocupemos, no solo que nos quedemos con el conocimiento, sino que vayamos a la acción y los invito a ingresar próximamente a nuestra plataforma Fórmate para que se inscriban en los siguientes diálogos de este mismo seminario para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de juventudes o en cualquier otro que nosotros tenemos en nuestra oferta del INAFED. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Magda. No nos queda más que agradecerles a nuestros ponentes y a todas las personas servidoras públicas que nos acompañaron en esta sesión. A nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos una excelente tarde. Ya, nos vemos. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas Bonita gracias. tarde. Hasta pronto.